Y ustedes, no se aprovechen su celular, aprovechen su computadora en pro de su profesión. Si es que se han identificado. La odontología es hermosa, es muy bonita. Da satisfacciones, no solamente dinero. Pasa. ¿Ah? Hace un buen trabajo y usted se siente con su conciencia tranquila, que ha hecho una buena obra. Y es más, ¿no? El paciente que lo abraza y le dice, gracias, doctor, me ha quedado muy bien. Esa es la mejor satisfacción. Que le haga el lío, como ya les contaba. Les hace el lío hasta lo enjuician. Hasta lo enjuician, ¿no? Hay la posibilidad de enjuiciar. Así es que aplíquense. ¿Ah? Que su familia se siente orgullosa de ustedes. No que se avergüencen. Que la sociedad que está en espera de ustedes que sean mejores, que están los estándares, no existen. Desde el gobierno central hasta el último estamento. ¿Qué estamos haciendo? La esperanza son ustedes. Pero ustedes no tienen ni nociones de lo que están haciendo acá. Vienen para pasar el rato, porque le pongan 11. Para eso vienen. No es justo, pues, chicos. Yo fuera su papá, cada uno le agarra a correazo. Y antes nos daban correazo a papá. Y no nos quejamos. Ahora le toca, ay, me está bajando la autoestima. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué hay tanta lacra en el Perú? Falta de educación. Un país para que sea desarrollado tiene dos pilares: salud y educación. Educación en el Perú, sincero. En toda Latinoamérica, el peor es el Perú. ¿Quién tiene la culpa? El presidente, el prefecto. Nosotros mismos que no hacemos nada bueno, no somos responsables de nuestros actos. Hacemos por hacer que salga ya, no importa que me ponga algo. Nos dice, debo hacer más. El récord es una próxima, puede ser 2 o 3. Y tiene su nota más, puede ser 20. Si lo hace bien, ¿quién le dice que no sea así? Hagámoslo, pase. Entonces, jóvenes, no les voy a volver a cansar con mis palabras. De repente yo no soy nadie para estar llamando la atención ni jalar la oreja. ¿Ah? Ni jalar la oreja. ¿Se acuerdan? A dejar, Entonces, la educación es fundamental, no básico. Y para que todo salga bien, nosotros necesitamos responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Qué significa responsabilidad? ¿Ah? Significa hacer las cosas bien. Y si es mucho mejor, a buena hora. Pero eso pensamos, no. Nos vamos por la tangente, le sacamos la vuelta a todo. La informalidad. ¿No? En vez de conservar nuestras buenas costumbres, hacemos al resto. Bueno, yo no soy su papá. El hombre de mierda entrada, con esa hermosa sonrisa, mi madre y la mujer, esa hermosa sonrisa en la actualidad. ¿No? Ha ido evolucionando, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Con la antropología, de todas esas cosas. Debemos devolver la sonrisa a nuestros pacientes, ¿no? Es más, ¿cuál será el fundamento en prótesis parcial? Solamente la sonrisa. La funcionalidad, ¿no? La anatomía y la función. Aparte, viene, se suma a eso, la estética, la belleza, ¿no? Hasta lo devolvemos a la sociedad. Socialmente lo integramos al paciente, que no podía asistir a una reunión porque tenía vergüenza y tapaba los dientes.
el día va adelante. Psicológicamente se recupera. Mire usted cuán importante es. Pero eso hemos pensado que es lo que hacemos en PPR. No. Estamos pensando en hacer la prótesis como sea. Y lo llevamos al laboratorio más tela por pagar menos. Al mercado mayorista hace una almacén que parece leche gloria. ¿No? Y después los dientes fuera del lugar. Eso vamos a corregir. Eso lo vamos a hacer bonito. ¿Yo qué me voy a llevar? ¿Algo me voy a llevar? No. Lo que yo quiero que usted sabe buenos profesionales, como ya tengo mis alumnos de la U. Doctor Roberto Tello, primero internacionalmente rankeado ya en mi propia rehabilitación. ¿Ah? Después está Emil Correa, en periodoncia, el que arregla la sonrisa gingival. ¿Conocen la sonrisa gingival o no? Claro, pues con sonrisa se ve toda la día. Y Emil anda solucionando las chicas de las artistas. Jesús Ochoa, uy. ¿Y ustedes por qué no pueden ser así? ¿Ah? ¿Qué falta? Nada. Entonces, chicos, vamos a trabajar bonito. ¿Ya? Entonces vamos a devolver la anatomía y la funcionalidad. Lo integramos psicológica y socialmente a la sociedad, a los pacientes, ¿no? Y es más, nosotros nos sentimos complacidos al hacer una buena obra. Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿no? de la clase? Hace calor, ¿no? Yo sé, usted no sé, pero yo estoy en un polo, ¿no? Yo estoy cursazo, pero que no, escúchenme. Entonces, es valorar la importancia de la prótesis removible, enumerar la clasificación de Kennedy, indicar las reglas de Apple, enumerar las indicaciones y contraindicaciones de la PPR. Eso es el reglamento de nuestra propósito de nuestra clase. ¿Ya? Cualquier duda, interrumpa, pregunte. Si no está de acuerdo en lo que yo digo, también me puede refutar. Nadie es dueño, la verdad, ya les dije. Sumario, definición de la prótesis parcial removible, indicaciones y contraindicaciones, propósito de la PPR, clasificación de calle y las reglas de PPR. ¿Ya? Definición de la PPR. Es un artefacto o un aparato artificial removible, devuelve la anatomía y restituye la función del sistema masticatorio. Mire usted, dos funciones fundamentales, ¿no? La anatomía y la función, no solamente que quede bonito y después no puede comer, ¿no? Ahí tenemos unas bocas que vienen así, pues, miren ustedes, y tenemos que dejarlos funcionando adecuadamente. Ese es nuestro trabajo. Claro que ahora dirán, pues hay implantes y se puede, ¿no? Pero todavía en nuestro medio va a pasar unos años más porque también ya está la odontología virtual, ¿no? Ya se está trabajando con escáner, ¿no? Con software de odontología y la impresora de los aparatos protésicos, ¿no? Ya se está haciendo. En la cuenta estamos ingresando en FISA, hablando de las carillas, ya estamos mandando a hacer el, ¿cómo se llama? Virtual. Así que, pero mientras no hay eso, por lo menos la base, el fundamento que tenemos que tener, si no conocemos tampoco podemos hacer fácil, ¿no? ¿Ya? Que vienen las bocas así complicadas y mucho más. Vamos a ver ahora. No. Prótesis parciales. El término de prostodontia se refiere a la prótesis o postizo que le llaman, ¿no? Aplicada en las zonas dentales, cuyo fin es devolver la función y la estética al paciente, psicológica y socialmente reintegrada. Toda rehabilitación protésica bucal tiene como objetivo eliminar las disfunciones, por una minusvalía dental y prevenir una mayor destrucción del aparato maxilar. Significa que no solamente debemos hacer el aparato,
sino también debemos pensar en preservar, de cuidar lo que quede en la boca del paciente. No debemos atentar, lo vamos a ir viendo en el futuro. La PPR debidamente planificada, cuidadosamente confeccionada y sometida a un control periódico es una forma correcta de preservar las estructuras bucales y restaurar la función. Restaurar la anatomía y la función y preservar los tejidos que están quedando en boca. Eso tiene que tenerse presente, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los componentes de la prótesis. Aquí también tenemos que entender que hay que, en cierta forma, memorizar cada elemento. Y no es difícil, son 8 o 6 elementos, ¿no? Y si yo no conozco, ¿cómo puedo diseñar mi prótesis? Si yo no conozco, ¿cómo puedo hacer diagnóstico en prótesis? Si yo no conozco estos elementos, ¿cómo puedo yo conversar con otro colega? ¿Ah? Tengo que conocerlos, así que y no es nada difícil, vamos a hacer, cada uno de ellos vamos a desarrollar en qué significa y sus aplicaciones, características, ¿no? Para hacer un buen diseño de la prótesis. Así que esos componentes lo vamos a desarrollar durante el ciclo, ¿ya? Vamos a empezar por los apoyos, luego una placa proximal, complejo retentivo, conectores mayores y menores, dientes artificiales, ¿no? Porcelana de acrílico, y luego viene la base protésica. Una prótesis parcial removible, terminada, instalada en boca, ¿no? Debe quedar pues una forma pasiva, donde no haga daño a los tejidos. El hecho de instalar una prótesis no significa atentar, ya decimos, los remanentes, los tejidos remanentes. Cuando hablamos de tejidos remanentes estamos hablando pues, justamente de las piezas que están quedando en boca, ¿no? El paladar, el reborde y todo lo demás, ¿no? Entonces debemos cuidar también los tejidos que quedan, para que la prótesis pueda soportar. Pierde los dientes, se lesionan los rebordes, se reabsorbe y pierde la prótesis, ¿no? Entonces tenemos que educar también a nuestro paciente que entienda. Indicaciones de una prótesis removida. ¿Cuándo hacemos una prótesis removida? Ahí está, eso llama indicaciones, ¿no? ¿Cuándo debo hacerle una prótesis? ¿Ah? Primero, cuando faltan piezas dentarias y el soporte de las piezas dentarias remanentes requieren de una férula que abarque el arco dentario. En otras palabras, el aparato protésico es una férula. ¿Ah? Porque vamos a anclar en 4 piezas, 6 piecitas y todo el aparato protésico es un solo elemento. Entonces, mediante los retenedores y los demás elementos, los vamos a ferulizar prácticamente. Van a compartir los dientes artificiales y los dientes naturales de una forma homogénea, ¿no? Eso es el término de férula, ¿ya? Por eso dice bien claro ahí, ¿no? Cuando el espacio desdentado es extensa y no se puede colocar una restauración fija. Cuando la prótesis fija no está indicada, quiero solucionar el problema. PPR. Entonces, ¿cómo entiendo yo eso? Para fija, generalmente es 3 o 4 dientes máximo que se puede poner. Y si se fuera más, ya ingresa la PPR funcional. ¿Estamos? ¿Se entiende? Así es, ya. Sin dudas, ampliamos, ¿ya? Cuando el reborde residual debe ayudar al soporte de las fuerzas de la masticación, ¿no? Un buen reborde, zona desdentada amplia, perfectamente va a ayudar a la recuperación. Cuando el espacio dentro no tiene pilar posterior, llamado
extremo libre. A eso se llama extremo libre, me parece bonito que no le entienda, ¿no? Cuando el espacio dentro no tiene un diente en la parte posterior, se llama extremo libre. ¿Ya? Con ese término se debe entender. Pero usted sabe que le falta una pieza posterior, ¿no? Quinto, cuando existe una marcada resorción ósea del reborde residual. El reborde es donde están los dientes. Si eso está reabsorbido, porque se le sacaron a 20 años y ahora tiene 70 años el paciente, el reborde está completamente colapsado. Pues sería la fija, no se puede entrar hasta llevar la prótesis para traer el ombligo, ¿no? Hasta ahí se está entendiendo, porque después con esta indicación vamos a escoger nuestro paciente. Entonces me diga si mi paciente está bien o está mal, ya estamos dando los datos, ¿no? Por esos datos de las pacientes. Para obtener el paladar fisurado, hay bocas con fisura, ¿no? Pues le hacemos un corte y cerramos pues, esa fisura, ¿no? También para eso se hace. Cuando la condición económica del paciente no le permita sufragar prótesis fija, que es más costosa, ¿no? Implantes, mucho más lejos, ¿no? Contraindicaciones. ¿Cuándo no se debe hacer una prótesis? Primero dicen todos los casos donde una prótesis fija puede estar indicada. Si es prótesis fija, no tiene nada que ver con el pepero, ¿no? Dos, cuando la higiene bucal es pobre y existe gran susceptibilidad a la caries, ¿no? Pero si el paciente entiende, usted lo educa, nunca le han dicho sus defectos, se corrige. Tampoco puede estar descartada completamente, ¿ya? Tercero, falta de cooperación y apreciación de parte del paciente. Eso podría ser, no hay pacientes indiferentes. Le importa un pepino de lo que podemos hacer y no colabora con nosotros, ¿no? Es otro caso, ¿no? Cuarto, cuando el pronóstico de los dientes naturales remanentes es dudoso. Los dientes remanentes se están movilizando a grado 4, grado 3, ¿no? Entonces ahí ya no podemos asegurar el éxito de nuestra prótesis facial removible, ¿ya? Creo que David toma notas de su cuaderno, está bien. Yo cuando estudiaba tenía un cuaderno para cada curso. Y ella anotaba todo lo que, hasta lo que respiraba el profesor lo anotaba yo. No escribí todo, para no, clave nada más, una parte más bien no entendía lo que significaba. Así que estaba hablando el profe, estaba anotando, ¿no? Y así, pues, cuando voy a hacer mi examen, y una ley ya entendía. Cuando mi profe tiene que quitarle la clase. Era bonito, pues. Antes no había tanta cosa como ahora, pues. Propósito de la PPL, preservación de los dientes y la estructura del soporte. Y que los dientes, rebordes alveolares y dientes hay que cuidar, ¿no? Segundo, reemplazar los dientes perdidos y las estructuras adyacentes. Perdió dientes, pero también pierde el reborde alveolar. No colapsa la encía, tenemos que restaurar también las encías de los rebordes. Restaurar la masticación y estética y fonética. Estética y fonética también tenemos que ver con eso, ¿no?
Cuarto, identificar las necesidades del paciente. También hay que escuchar al paciente. No es que yo sé y así debe ser y se acabó el asunto, no. 5, corrección de las enfermedades existentes. Tenemos que también ver ese lado, no olvidar. Restaurar la función masticatoria, ya lo decimos. Mejorar la apariencia del paciente estéticamente, ¿no? Quien quiere, pero la prótesis debe hacerse como si fueran dientes naturales, hay que pasarlo desapercibido, que es una prótesis. Eso no se entiende. Los técnicos peor, ¿no? Le crean diastema, mándale ahí el apoyo, el brazo del retenedor, ahí lo muestra el metal, capaz de darle un bocacho. Se escota el diente artificial, se cubre el metal. No se crea diastema, por todos los dientes acá están con diastemas en boca, no. Se puede separar con una cinta de celuloide, eso se hace en el laboratorio, y que tampoco como ladrillo pegado completamente, ¿no? Esos detalles, miren ustedes, es arte, en parte la odontología no es arte, ¿no? Porque hablamos de belleza, hablamos de estética, la belleza es mucho más allá de la estética, ¿no? Factores orales a considerar. Vemos periodontalmente el estado de los dientes y así vamos viendo todos los tejidos, cómo se encuentran y qué es lo que debo hacer. En factores periodontales, presencia de patologías, ¿no? Luego pérdida ósea por resorción, inflamaciones por prótesis que no retira el paciente de la boca, estomatitis protésica, estado dental, ausencia de los dientes, dientes remanentes, ¿cómo está la cantidad de dientes remanentes? Distribución de los mismos, ¿cómo están distribuidos? Y integridad coronaria y auricular, ¿no? Está normalmente constituida la raíz y la corona de ese paciente, esos dientes del paciente, o hay anomalías, todo eso tenemos que valorar, ¿no? Entonces, ahí vemos el punto periodontal también, ¿no? Y luego del estado de los dientes, luego veremos también los rebordes, ¿no? A veces la pieza dentaria tiene una buena raíz, una corona pequeña, o tiene una buena corona y la raíz pequeña, ¿no? Entonces ahí también influye mucho para que esa pieza sea pilar, ¿no? Y de repente se moviliza y pierde la pieza dentaria y pierde la prótesis, ¿no? Pues también tenemos que evaluar desde ese punto de vista. Factor de considerar oclusión, que es un santo detalle fundamental. La oclusión no podemos dejar de lado. Eso es clave. ¿Ah? Eso es clave. La oclusión, la odontología no se puede hacer sin oclusión. Dimensión vertical, ¿no? Plano de oclusión, ¿no? Relación céntrica. Sin esos conocimientos yo no puedo hacer prótesis. Sería un empírico más. Consideraciones endodónticas donde requiere, restauraciones correspondientes, selección y anclajes ocupares. Donde se va a anclar la prótesis, o también se llaman piezas pilares, ¿no? Donde se va a apoyar, va a retenerse la prótesis, se llaman piezas pilares, ¿no? Así al norte, ¿no? Ya. O piezas de anclaje también le llaman, pero más comúnmente se conoce como pilar, ¿no? Donde se apoya, se retiene la prótesis, esas son las piezas pilares. Eso tenemos que evaluar y ver la distribución para anclar en esas piezas la prótesis, ¿no? El diente está íntegro o está requitado, ¿no? Está con endodoncia, requiere espigo, tiene espigo, ¿no? Es uniradicular o multiradicular,
La posición del mismo tiene giroversión, movilización, inclinación, qué sé yo, ¿no? Dientes que no tienen contacto por parámetros parciales se descompaginan su ubicación. Entonces se moviliza, giroversión, se inclina, se traslada, ¿no? Todo un desajuste completo. Entonces eso también tenemos que evaluar para ver cómo lo solucionamos ese problema, ¿no? Factores a considerar del paciente: el deseo del paciente, las expectativas, tampoco le digo pues las falsas expectativas, no como al futbolista. ¿Acaso el futbolista cuando se pone chipún ya es un artista? No, no. O sea, es lo mismo acá, y le va a servir, es una prótesis, no es igual que un diente natural, por supuesto, pero a que no tenga, ¿no? Le va a servir. Va a poder comer y disfrutar de la vida, ¿no? Las necesidades que requiere utilizar una prótesis combinada o solamente prótesis parcial movible. Luego viene la estética y el factor económico, como hemos indicado ya, ¿no? La gente más pobre, por lo menos hagámosle una prótesis parcial removible para que pueda disfrutar y pueda comer tranquilo, ¿no? Que le quieres ofrecer el implante y el hueso está resolvido, que necesita regeneración ósea, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces el costo es enorme. Secuencia de la preparación bucal, ¿no? Antes de hacer la prótesis, hacemos la preparación de la boca. Eso es lo que hay que entender también, ¿no? Hacemos la historia, no es para llenar el papel, sino hacer todos estos pasos, ¿no? Y evaluar a nuestro paciente para llegar al diagnóstico. Examen clínico y radiográfico. Su panorámica es de rutina a cada paciente. Así que cuando traiga a su paciente le damos el visto bueno, o si ya usted con las indicaciones sabe que va a llevar a su paciente para prótesis parcial, ya le toma su panorámica. Entonces tiene que llevar su panorámica. En mis tiempos no había panorámica, hacíamos la seriada. Entonces lo radiábamos al pobre paciente, no, porque tenía que llevarse pues, todo lo que quiero, ¿no? En cambio ahora con la panorámica, menos radiación y se ve panorámicamente hasta la articulación temporomandibular, ¿no? Modelos de estudio, acá está, eso también tenemos que ver, ¿no? Los modelos de estudio, enseñanza y el cepillado, ese es otro detalle. Hay que enseñar a cepillar al paciente, desconocen eso, ¿no? Haciendo el cepillado adecuadamente al paciente, estamos preservando los tejidos permanentes que estamos hablando. Entonces, debe ser placa bacteriana cero, ¿no? ¿De quién va a depender eso? Del paciente, de ustedes, que lo controlen, lo chequeen y le digan que deben hacer un buen cepillado, ¿ya? Luego haremos el tratamiento periodontal que se requiere, ¿no? Intervenciones quirúrgicas si el caso requiere, ¿no? Estodoncias, ¿no? Corrección del reborde alveolar, qué sé yo, ¿no? Endodoncia si requiere endodoncia, operatoria dental obligadamente, preparaciones de dientes pilares, eso ya es para hacer la prótesis, ¿no? Acá ya viene aquí viene la preparación, ¿no? Preparación biostática se llama eso. La preparación de los dientes pilares para que soporte la prótesis. Ahí hacemos el diseño y hacemos la preparación biostática, eso lo vamos a ver posteriormente. Y finalmente la colocación e instalación de la prótesis. Mejor término, instalación de la prótesis, ¿ya? Instalar la prótesis. Eso sería la secuencia, ¿no? Secuencia de procedimientos dentales terapéuticos a seguir antes de cualquier tratamiento protésico, ¿no? Antes de hacerlo el aparato protésico, ya decíamos, hay que hacer una historia clínica, el examen clínico rotativo, blancos duros, en busca de manifestaciones patológicas, examen periodontal, tamaño y resolución del reborde alveolar, residual, esto nos olvidamos. Ni radiográficamente ni clínicamente evaluamos. Ahí vamos a trabajar, ahí vamos a hacer la prótesis. La tuberosidad es otro detalle, puede haber hipertrofia, si es así, la solución es eliminación quirúrgica. Ahí se hace cirugía, se retira porque es demasiado bombado,
la próxima no ingresa. O si ingresa, ¿no? Lesiona el tejido, ¿no? Entonces, hay que evaluar también. Y finalmente, paladar puede haber inflamación, patologías y exostosis, ¿no? ¿Cuáles son esos? El toro palatino, toros manticulares, ¿no? También evaluamos si es posible hacer cirugía o evadimos. Suelo de boca, puede haber lesiones de naturaleza quística. Preenibles, ¿cómo están los preenibles? Son muy bajos, están correctos. Examen de la oclusión, ¿ah? ¿Qué tipo de oclusión tiene? ¿Ah? Evaluar la ATM, modelos de diagnóstico, montaje de los modelos en articulador en relación céntrica. ¿Ah? 13. Examen radiográfico, proporción coronaria del diente, anatomía de las raíces, hueso alveolar, patología de las raíces, endodoncia, dientes retenidos, etc. En la panorámica se ve todo esto. Entonces ahí observamos bien, hacemos un buen informe de la panorámica. Eso ha llevado a la radiología, pero cuando hacemos en la clínica ya se olvidaron, ¿no? Lo primero que miran son los dientes nada más. ATM no miran, senos maxilares no miran, rebordes alveolares no miran, tipo de resolución ósea vertical horizontal tampoco enuncian, solamente miran dientes, no es así. Tienen que repasar pues, el informe radiográfico de la panorámica, ya para que lo haga bonito, ¿ya? Eso es fundamental. Diagnóstico. Es la base para un plan racional de tratamiento y implica la recolección de datos obtenidos de la historia general del paciente, una entrevista, un examen clínico y radiográfico con modelos de estudio e interpretación de rayos X, ¿no? El diagnóstico es fundamental. Mientras yo no haga diagnóstico, no puedo empezar a tratar a mi paciente. Eso es en el ámbito médico y en el ámbito odontológico. Así que grave es la visita loca de que yo no puedo trabajar en mi paciente mientras no haya hecho diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? Es el enunciado de la patología que padece el paciente. ¿Cómo se llega? Mediante esas indicaciones que estamos dando ahí, ¿no? Examen entrevista, examen clínico, radiográfico y modelos de estudios montados en el artículo y la interpretación de rayos X. Miren ustedes, así se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que hacer bien su diagnóstico también, ¿no? Generalmente ponemos el diagnóstico de cosa, lo vamos a ver después. La patología. ¿Cuál es la patología del TPR? ¿Alguien sabe, no? Parcialmente desdentado. Desdentado parcial. Eso es primero. Es un desdentado parcial. En total será un desdentado completo. Aquí es parcial, ¿no? En física también es parcial. Es parcial. Entonces, hay que ver. No solamente es desdentado parcial. ¿Qué más tiene? Han hecho el examen, han hecho la ficha, el odontograma, ¿no? Pues tiene caries múltiples, por ejemplo. ¿Qué más tiene? El periodoncio, si de repente también está alterado, ¿no? La alteración también. O sea, no solamente es el desdentado parcial, sino también la patología que van ustedes a tratar antes de hacer la prótesis. Ese es el diagnóstico. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Si no se entiende, repetimos, ¿ya? No hay problema. Clasificación de la PPR.
Clase 1 de Kennedy. Hay varias clasificaciones, pero la más aceptada en el mundo entero, pues universal, la clasificación de Kennedy. Es esta clasificación que vamos a dar ahora, ¿ya? Eso hay que conocer, tenerlo en mente también, porque si no, ¿cómo hace el diagnóstico? Desentado parcial, clase 1, modificación 2, por decirlo así. ¿Ya? Así tiene que ser, ¿ya? Entonces, la clase 1 es un extremo libre bilateral. Ya sabemos qué cosa es extremo libre. No tiene pieza posterior. Eso es. Bilateral y no modular. Ajá. Modificación 1, 2, 3 puede tener modificación. Ojo, cuando se indica la clase se hace con números romanos y cuando se hace la modificación se enuncia con números arábigos. Ya, no se olviden. Eso es universal en todas partes, ¿ya? No es que lo diga yo. Clase 2. Extremo libre unilateral. Un solo lado donde falta el diente posterior. ¿Y tiene modificación? Sí, tiene modificación. 4 modificaciones. 1, 2, 3, 4. Puede tener 5. También de repente puede tener 5. No es problema. ¿No? Siempre la clase es en romano y la modificación se enuncia en arábigo. ¿Ya? No se olviden. Luego viene la clase 3. Dentro soportada se llama porque se lo soporta todo sobre el diente, no en el reborde. La clase 1 o la clase 2 será pues dentro mucosoportada, porque una parte se retiene en los dientes y la otra parte en la mucosa. Entonces se llama dentro mucosoportada. En cambio, la clase 3 es dentro soportada porque todo se retiene en la prótesis en los dientes. ¿Ya? ¿Tiene modificación? Sí, tiene modificación. 1, 2, 3 y 4. Clase 5 o 4 son las adéntulas anteriores bilaterales, ¿no? O sea, le falta dientes en el sector anterior, los demás dientes tienen, ¿no? Solamente el sector anterior, pero tiene que pasar por la línea media, claro, por eso dice bilateral. Si no pasa de la línea media, ya no es pues, clase 4, y es otra clasificación, la 3, la que sea, ¿no? Por eso es clave eso ya. Lo vamos a ver ahora en la figura ya. Estamos haciendo literalmente. Clase 5, 2 molares en un solo lado. ¿No? Mucosoportada, dice. Solamente se soporta en la mucosa. Pero eso también es relativo. Si tiene 2 molares potentes con buenas raíces, puedo anclar con apoyos y retenedores. Entonces ya no será simplemente mucosoportada, será dentro mucosoportada. ¿Qué le parece? Sí, Ajá, ajá. Hasta ahí se entiende todo, algunas dudas. La quinta. La clase 5 quiere que repita. ¿Cuál? La clase 5. 4, 5. La quinta. La 5. Sí. Ya, ahorita vamos a ver. Dice 2 molares de un solo lado. Puede ser en el modelo superior, solamente tiene 2 molares. Nada más, no tiene más piezas. En el inferior también puede tener 2 piecitas nada más y no tiene los demás. A eso se refiere molares en un solo lado. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora en la figura, lo van a ver. Todo esto estoy enunciando primero literalmente, luego vamos a ver objetivamente, para que lo entiendan mejor. Luego viene la clase 6, 2 incisivos centrales. Ese no tiene más que 2 conejitos ahí. Pues también muy comportada, pero si son potentes y grandes, clínicamente la corona amplia, grande, y la raíz también podemos anclar, pues ya no será pues mucosoportada, será dentomucosoportada, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver objetivamente cada uno de ellos, para que lo entiendan mejor. Qué importante es hacer de clase presencial que virtual, pues no nada que hacer. Anotan, preguntan, lo ven, es más objetivo, todos están atentos, no se duermen, uno que otro se duerme, ¿no? Pero ahora que tenían almorzado ovíparamente, se viene acá y les da sueño. No coman mucho, porque no van a aprender, no coman mucho. Ahí está, clase 1, ahí está.
Ahora ya en el modelo lo van a ver porque lo entienden mejor. Clase 1, extremo libre bilateral. ¿Ah? Ahí está. Extremo libre, un lado y el otro lado también. Entonces, extremo libre bilateral, clase 1. Modificación 1, 2, 3, 4. Ya hecha la clasificación que está dada por el sector desdentado posterior, eso se da en todos los casos. La modificación viene acá perdido un central. Esta es modificación 1. Entonces, este modelo será clase 1, modificación 1. ¿Estamos? Ya. El siguiente cuadro, aquí será clase 1, modificación 1 y 2. No se toma en cuenta el número de dientes, sino la zona desdentada. La zona desdentada. Aquí la zona desdentada es amplia y aquí es más corta. Eso no tiene nada que ver. Simplemente se cuenta cuántas zonas desdentadas tiene, 1 y 2. Entonces este viene a ser clase 1, modificación 2. ¿Se entiende aquí? Perfecto. La 3 aquí en el siguiente cuadro. ¿No? Clase 1, modificación 1, 2, 3. Entonces este será clase 1, modificación 3. 1, 2, 3. Y el otro será pues, clase 1, modificación 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Qué les parece? Bonito, ya, esto es en la clase 1. Ahora vamos a pasar a la clase 2. Ahí está la clase 2. Desdentado unilateral, posterior unilateral, extremo libre unilateral, un solo lado. ¿No? Eso da la clasificación. Estas son las desdentadas, da la clasificación, por eso se llama clase 2. La modificación la da los dientes que faltan, ¿no? En las otras áreas. ¿Ves? Será entonces clase 2, modificación 1, solamente hay una zona desdentada. Aquí en cambio hay 2, ¿no? Clase 2, modificación 1 y 2. ¿Está claro? Ya. Luego la clase 2, modificación 3. 1, 2, 1, 2, 3. Clase 2, modificación 1, 2, 3, 4. ¿Puede haber 5? Claro, si se falta ese diente, puede haber 5. Está claro, ¿verdad? Hasta 6 puede haber, doctor. Clase 3, ahí está la clase 3. Dentro soportada que hicimos, ¿que tiene modificación? Sí, ahí está. No es extremo libre, ya que hay dientes, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, no interesa. Esta es la clase 3, me falta dientes en un sector amplio. Unilateral o bilateral también puede ser. ¿Ya? Y la modificación viene pues aquí. Aquí los dos, si ven ustedes, las dos zonas son desdentadas iguales. Cualquiera de las dos da la clasificación. Y la otra que viene a ser la modificación. Entonces, esta clase 3, modificación 1. ¿Estamos? Pues clase 3, cualquiera de los dos. ¿Estamos? Ya. Luego aquí viene la clase 3, modificación 1 y 2. Luego viene clasificación 3. No, modificación 1, 2, 3. Aquí la modificación son 1, 2, 3, 4. Clase 3, modificación 4. Su rompecabezas nada más. Hasta ahí. Ok, la calle. Clase 4. Zona dentada anterior bilaterales. Ahí está, lo que les decía. Al medio pasa. A ambos lados de la línea media está desdentado. Entonces a esto se llama clase 4. ¿Ya? Modificación no tiene. ¿Por qué? Si aquí le faltara un diente o dos dientes, ¿sería clase 4 modificación 1? No, ya sería clase 3 modificación 1. Ajá, así es. Por eso la clase 4 no tiene modificación. Y si hubiera que le falta dientes a esa aparente clase 4 y le falta uno o dos dientes ambulados, ya no es clase 3, 4. Es la clase 3 modificación 2. ¿Te cuentas, no? Lo pecaré, ¿no?
Yo soy inteligente, pero no hay nada que ver. Doctor, ¿a partir de qué año existen las clases 5 y 6 de Kennedy? ¿Cómo? ¿A partir de qué año existen las clases 5 y 6 de Kennedy? Hace 800 años. ¿Las 5 y 6? Ya Las pasa 5 y el 6. siglo. No, las 5 y 6 no he escuchado. Hasta las Las 4 5 o 6. Sí, porque hasta las Eso 4. es último, eso lo aceptó, ¿sabes quién lo planteó? Eso fue David Loza Fernández, el peruano. Año. Ya falleció en noviembre del año pasado. Él renunció. En su libro renunció, él renunció a esa clasificación. No se ven en otros libros, no se ven. No se ven. Sí, tiene razón, así me gusta. No sé qué estás estudiando, estás viendo. Muy buena observación. Es cierto eso, es cierto. No ha sido creado ¿En qué año por recién Lenin, ni por Kennedy. ¿En qué año Eso ha recién lo sido- denominan, doctor? Esto tendrá más o menos 60 años. Que ahí existe el 5 y el 6 de Kennedy. Sí. David Loza Fernández, uno de los mejores profecistas del Perú. Sí. Entonces, pero así, porque si vienes 200 años, ¿qué clase le vas a dar? Clase 1. Clase 1, Clase uno. ¿no? Antiguo. Así lo plantean, lo han aceptado. Y a David le han copiado libros en el extranjero. Los otros libros tienen sus mismas figuras de David. Clase 5. Y David Loza Fernández ha sido mi profesor en la universidad. Y cuando yo estaba decano traje a Huancayo y nos tomamos una foto en Picomayo, bailando guayna. Las brisas del Picomayo. La brisa de Picomayo. Clase 5, ahí está, ¿eh? Dos morales de un solo lado, no puso portada, ¿no? ¿Por qué le hacen más que nada la clasificación? Porque se considera que no debe anclarse sobre estos dientes, no debe ponerse retenedor ni apoyo. En otro caso dicen solamente un retenedor le ponen, puede ser colado, puede ser de huipla, y simplemente para que no se mueva, ¿no? Y todo el resto se soporta sobre la mucosa, por eso se llama mucosoportada. Pero si yo veo que estas dos piezas dentarias son potentes y su anatomía es correcta, buena raíz, buena corona clínica, entonces le hago su apoyo, le hago sus retenedores, le puedo hacer doble áquer y retengo mi prótesis tranquilamente allí. ¿Ves? Se hace así. Y luego vienen las 6, 2 incisivos centrales soportadas. También igual manera. Todos los soportes simplemente llevan un retenedor o placas proximales y todo en la mucosa. Pero si usted puede anclar con apoyos, buena también se lo deja. Eso se estudia radiográficamente, ¿no? Clínicamente la pieza dentaria como está, entonces se diseña pues, y se hace la prótesis. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces viene Applegate y le hace la observación a Kennedy. Él dice, hay cosas que le faltan lo que hizo Kennedy, así que yo voy a intervenir. Interviene. Y él dice, toda clasificación se hará después de las histologías. En tu modelo, tú no le dices histología, estás haciendo un modelo diagnóstico, pero ves que esa pista para ya no la cuentes como diente pilar o como diente remanente para la prótesis, sino como que lo vas a sacar, ¿no? Por eso ahí bien claro dice, se hará después de las histologías. Tercera molar ausente no se reemplaza, no se considerará en la clasificación. ¿Ya? La tercera molar no se reemplaza en prótesis. ¿Ya? Y en total es de parcial. La tercera molar se va a utilizar como pilar, se considerará en la clasificación. Ahí está el otro detalle. Tiene tercera molar, y usted le saca la tercera molar, la transforma en extremo libre, entonces no conviene sacar la tercera molar. Anclamos allí, no lo hacemos de extremo libre, porque el extremo libre tiene un defecto enorme. Y el gran problema de la PPR es tratar de equilibrar las fuerzas en el extremo libre. Porque ustedes comprenderán que el extremo libre
La prótesis soporta el extremo libre sobre el reborde y la mucosa. No hay diente. Y adelante está el diente. ¿Y qué tiene el diente? Periodonto. ¿El reborde tiene periodonto? No. Consecuentemente el periodonto tiene movilidad. Acepta la movilidad de la pieza dentaria, ¿sí? De 0,2 más o menos milímetros, 0,2 milímetros. Es resiliente, a eso se llama resiliencia de la pieza pilar, ¿verdad? El reborde, no, el reborde es una almohadilla, tiene hasta 2 milímetros de espesor, entonces cede, en el extremo cede y se llama inclinación distal, así es el término en prótesis. ¿Cuándo es inclinación distal? Cuando la prótesis en extremo libre se inclina hacia distal, por la diferencia de residencia. La residencia en el diente está dado por el periodonto, repito, y en el reborde, ¿por cuál está dado? Por la mucosa. ¿Y cuánto tiene de espesor la mucosa? 2 a más milímetros. Es una almohadilla. Consecuentemente se inclina más allí. A esa inclinación se llama inclinación distal. Entonces, mucho vamos a hablar de inclinación distal, ya sabemos a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, la PPR, su problema es la inclinación distal. ¿Qué ocasiona la inclinación distal? Resorción ósea del reborde, acelerada. Se supone que el reborde, una vez hechas las óseas, se reabsorbe paulatinamente año tras año. Pero si usted le suma la prótesis, acelera más. Y si le ponen dientes de porcelana, mucho más. Por eso no se usa la porcelana en el extremo libre, ni en prótesis parcial removible. Se usa la de acrílico. ¿Estamos? Entonces, qué bonita es, ¿no? Es bonito, es muy bonito. Ahí está, por eso a Pleguez dice, la segunda molar ausente no va a ser reemplazada por falta de antagonista, no se le considera en la clasificación. También es alza. Una segunda molar, ¿para qué le va a poner si no tiene antagonista? Solamente la primera le pone. ¿Estamos? ¿Qué más? 5 dice, las zonas desdentadas no incluidas en la clasificación se designa por su número, es lo que hemos dado. ¿No? Ahí está. Sexto, se considerará en el número de las zonas desdentadas, no su extensión. Eso lo hemos dicho también. Séptimo, en la clase 4 no habrá zonas de modificación. Cualquier zona de la posterior llevará consigo el cambio de clase. También lo dijimos. Octavo, el área o áreas desdentadas posteriores determinan la clasificación. Ahí está. Solamente en la clase 4 no es el área posterior, sino el área anterior. Por eso también se le llama extremo libre anterior. También se llama extremo libre anterior. Ya. Estamos hasta ahí, ok. Historia clínica, eso lo conoce demasiadamente, pero tenemos que hacer. Hacemos hincapié sobre la historia médica, historia dental. Es una realidad, decimos, no tengo historia, no he hecho el diagnóstico, no puedo hacer tratamiento. ¿Ya? La historia clínica es su importancia, ¿no? La historia clínica, bueno, es tratar de adivinar lo que voy a hacer con una bola de cristal. Adivinar qué es lo que voy a hacer entonces. Aquí va a empezar a funcionar su pequeño cerebro de ustedes para poder delucidar, llegar al diagnóstico por un plan de tratamiento. ¿Ya? Entonces viene el protocolo ordenado, que es hacer el diagnóstico en la historia clínica, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿no? Toda nuestra historia hemos hecho para llegar al diagnóstico y hacer nuestro plan de tratamiento y el pronóstico, que tampoco hay que olvidar, ¿no? Y el pronóstico no es adivinar tampoco, ¿no? Es sacar conclusiones de lo que va a suceder en ese tipo de boca, ¿no? ¿Estamos? El examen clínico lo conoce demasiadamente, extraoral e intraoral, ¿no? El extraoral se hace pues de músculos, ganglios, ¿no? Articulación temporomandibular. Y cuando se hace el intraoral no se mete el dedo a la boca, ¿no? Ahí se usa los espejos, 2 espejos,
para hacer el examen instrumental, visual, ¿no? A la percusión, al tacto con el espejo, para ver movilidad. Con dos mandos del espejo se hace la medición de la movilidad, no con los dedos son resilientes, nos engañan. Creemos que hay movilidad, los dedos el que está moviéndose, ¿no? Pero se hace por la parte posterior del espejo, con dos espejos, uno vestibular, uno lingual, y se trata de mover la pieza y se evalúa qué grado de movilidad tiene. ¿Ya? Luego el examen extraoral, la palpación de la ATM, eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Paciente de estado parcial o total va a presentar problemas de articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, pero también los estudios de historia lo vamos a hacer, ¿no? El examen intraoral, evaluación de los tejidos blandos, tejidos duros, tejido óseo y dentario, ¿no? Y así encontramos, ¿no? Obtención de datos, ordenar e interpretar, formular posibles causas de lo que está sucediendo en esa boca. Miren ustedes, sobre eso van a tratar. ¿Ah? Primero tenemos que hacer con la historia clínica para llegar al diagnóstico de los tratamientos de cada pieza dentaria pilar, ¿no? Porque casi todos van a ser pilares, con pocos dientes. ¿Ah? Necesita operatoria, endodoncia, posiblemente espigo, corona, ¿no? Hacer operatoria, hay problemas periodontales, hacer también el tratamiento periodontal. ¿Ah? Y cuando la boca ya está saneada, recién hacemos la preparación biostática, o sea, la preparación para la prótesis en sí, y hacemos la impresión definitiva para hacer la prótesis, ¿no? Previo diseño. ¿Ya? Así que, análisis de la oclusión, tipo de antagonista, cómo es el antagonista, posición en el arco, cómo están los dientes distribuidos, características oclusales, cómo se encuentra la cara de cada pieza dentaria. Todos esos datos tenemos que tomar. ¿Ya? Y así tenemos unas cosas hermosas. Y una sonrisa que no se parece a Nerdental ni tampoco se parece a Marilyn Monroe, ¿no? Esa sonrisa, ¿a quién se parece? Mire, ustedes están trabajando. Y sobre eso van a trabajar. ¿Quién va a solucionar eso? Un proceso de seguridad. Venga, también en esas condiciones. Bien, bravo. Hay contacto de rigor de peronistas, ¿ah? Hay restos remanentes radiculares, extrusiones, ciroversiones, traslaciones, encima hay una corona de oro. Doctor, ahí el tejido óseo está bien o pareciera que tiene afección. Pareciera que también debe haber el desorden. Ay, no, claro, es posible. También eso hay que ver radiográficamente, clínicamente, movilidad, ¿no? Y allí no sé si la oclusión está adecuadamente ubicada o la dimensión vertical está aumentada, está disminuida. ¿Cómo está la dimensión vertical? Claro, tenemos que trabajar sobre ese aspecto. Luego el plano de oclusión estará ocurriendo en relación céntrica. Llevar la mandíbula en relación céntrica. ¿Es esa su céntrica? No sabemos. ¿Cómo está el plano de oclusión? Menos. Pues todos tenemos que restaurar. Llamo. Conoce el comienzo. Bruxismo. Bruxismo, mire el borde de la encía. La glándula
que la glándula sublingual, mire. La glándula mira, el reborde. ¿Ah? Aquí, la hiperplasia. Prótesis mal adaptada. La prótesis del paciente cree que debe durar 30, 40 años, no usa tanto que el organismo trata de reparar ese espacio y la llena con un nuevo tejido. Eso se llama hiperplasia. ¿No? Estomatitis protésica, no se quita la prótesis día y noche. Se altera el tejido. Eso se llama, ¿no?, hiperplasia protésica. O estomatitis protésica. Restos radiculares, extremo libre, anterior, ¿no? Estación gingival, resorción ósea, de todo hay un poco. Enfermedad periodontal, eso también tenemos que evaluar, placa bacteriana, tártaro, y ustedes conocen por la periodontia, ¿no? Y eso tenemos que también tratar. Antes de hacer la prótesis, usted no va a trabajar sobre el placa bacteriano, tártaro. Tiene que hacer mesotraje, profilaxis, operatoria, endodoncia, espino, coronas, etcétera, etcétera, antes de hacer la prótesis. Ya. La radiografía panorámica, como ven ustedes, miren, ahí nos da panorámicamente la imagen de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Tenemos que ver, pues, ATM, cómo se encuentra el ATM. A veces está desgastado el cóndilo a consecuencia de una mala función, ¿no? A veces los maxilares están traumatizados, ¿no? Los senos maxilares. La resorción ósea horizontal, generalizada, aquí una resorción ósea vertical, aquí es horizontal y aquí es vertical, todo eso tenemos que ver. ¿Cómo están los rebordes? ¿Colapsados? O también rebordes. También tenemos que evaluar los rebordes, porque ahí vamos a trabajar. Las periapicales, que también nos va a dar una información respecto a pieza pilar, miren, una resolución vertical. Esa pieza posiblemente ya tiene movilidad, 3, 4 de repente, ¿no? Porque hay una resolución marcada. Aquí, miren, ustedes, se parece que no está flotando. Está bien, hay que evaluar para utilizar como pilar de repente, ¿no? La periópica también es complementaria, entonces, para evaluar todos estos aspectos, ¿ya? Las celulosis que no están bien terminadas, los espinos muy pequeños, ¿no? Resorción externa. Factores a considerar en la oclusión: contacto simultáneo y equilibrado. Plano fisiológico de la oclusión. ¿Cómo está la oclusión? Extrusiones, ausencia de dentario, retracción ósea, presencia de tonus, patología del ATM, todo eso tenemos que informar. Morfología dentaria, ¿cómo son? Dientes pequeños, dientes normales, posición dentaria, en qué posición está, inclusión, exclusión, giroversión, traslación, etc. Dimensión vertical, clave la dimensión. Si no hago la medida de la dimensión vertical, cuando los arcos no hay contacto antagónico, estamos en el espacio, señores. Es obligado la dimensión vertical. Con rodetes vamos a trabajar ahí para devolver esa dimensión vertical. ¿Ya? Así vamos a trabajar ahí. Luego los modelos montados en el articulador, aunque ya ahora virtualmente también hay articuladores que se montan en los modelos virtualmente, y es más preciso que hacer el modo. Pero vamos a trabajar de todas maneras con articuladores semi-ajustables. Para eso necesitamos un regla milimetrado de plástico, necesitamos un plano de Fox, toma de impresión de los modelos de diagnóstico para ser montados en el articulador. Los modelos son de yeso piedra, el montaje se hace con yeso París. Ahí está, no me haga socalado con yeso París.
Eso calado es con yeso piedra. ¿Ya? El yeso pared es solamente para montaje de los modelos al articulador. ¿Está claro? Así que no cometan errores ahí, porque la mayoría hace eso cala con yeso pared. Montan el articulador, se pegó y no sale, no se para. Ahora hace todo con yeso piedra, igualito sucede, ¿no? Parece más fácil el yeso pared, podemos desmontar nuevamente, como tenemos que desmontar los modelos para pasar para la negra. Entonces no lo hagan eso, ¿ya? El diagnóstico individual, el diagnóstico integral del paciente, hacemos, ¿no? Si está sano completamente el paciente, tiene alguna enfermedad sistémica, eso tenemos que evaluar. Así que no solamente es, ¿no?, de la boca, sino también individual e integral, ¿ya? Plan de tratamiento, secuencia ordenada y lógica de procedimientos clínicos planteados para el tratamiento de un paciente, ¿no? Ese es el plan de tratamiento, secuencia ordenada y lógica, ¿no? Hacemos diagnóstico, estamos con profilaxis, destraje, operatoria, endodoncia, espigos, corona, así, secuencialmente. ¿Estamos? Ahí está, profilaxis, tratamiento quirúrgico, tratamiento periodontal, equilibración oclusal, también se hace eso. Interferencias, tratamiento de los tejidos orales inflamados, tratamiento de operatoria dental y endodoncia, tratamiento ortodóntico, tratamiento protésico provisorio o definitivo. Este es el último ya de la prótesis, ¿no? A veces requieren una provisoria, por supuesto, pero también le pone provisorio y el paciente ya no vuelve. Esa es otra historia, porque el peor es así. Propósito: valorar la importancia de la historia clínica, enumerar las partes principales de la historia, examen clínico, exámenes auxiliares, diagnóstico y plan de tratamiento. Ese es el propósito. Muy bien, jóvenes, creo que con eso hemos terminado.